Ok, este es un tutorial muy rápido sobre algunos trucos, shortcuts que son necesarios de pronto en MaxScript. Eh, Voy a abrir el MaxScript Editor y entonces tenemos aquí un código muy similar al que hemos estado trabajando con los tutoriales para hacer el cono. Este es un plugin que si pongo control E para correrlo, bueno, ya estaba activado, se llama Prismatic Link. Este es un script que lo que genera es como una especie de pistón. Y bueno, tiene propiedades de radio 1, altura 1, radio 2, altura 2, etcétera. Obviamente la cantidad de segmentos. Es muy similar a lo que hicimos en términos de programación con el otro tutorial. Lo que quiero aquí mostrarles es un par de trucos que son muy útiles a la hora de estar trabajando con Max. Y el Visual Max Script, que también es muy, muy interesante. En los otros videos ya hemos platicado que, por ejemplo, si queremos comentar algo, pues nosotros ponemos dos guiones y comenzamos un comentario, ¿no? Comentario X. Entonces, es una forma de comentar. Ahora, cuando nosotros queremos hacer un bloque comentado, normalmente lo que hacemos es poner diagonal asterisco al inicio del bloque y poner asterisco diagonal al final del bloque. Y esa es una forma de hacer como un comentario de toda una sección que estamos haciendo. Sería muy tardado, lo voy a borrar. Sería muy tardado que pusiéramos, por ejemplo, la doble diagonal a cada una de las líneas, ¿no? Eso sería muy, muy tardado. Pero entonces hay un shortcut. Si yo selecciono todo un bloque de cosas y pongo control Q, es una forma rápida de todo ese bloque comentarlo. Y si lo quiero en su momento volver a volverlo a su posición original, a quitarle lo comentado, pues con control Q se vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces ese es un primer shortcut. Cuando nosotros estamos escribiendo código, es normal que necesitemos utilizar palabras clave del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, una palabra clave del lenguaje es rollout. Otra palabra clave del lenguaje sería, por ejemplo, build mesh. Entonces, uno de los shortcuts más interesantes que tiene el MaxScript es el autocompletar una palabra. Por ejemplo, si yo empiezo a crear la palabra roll, probablemente yo no me acuerdo específicamente cómo se escribe, pongo control enter y entonces me la completa. Al darle enter me escribe la palabra rollout. O yo, por ejemplo, acá puedo empezar a escribir la palabra build, control enter y me sale que el autocompletado para build mesh, le doy enter y me lo escribe. A veces es mucho más rápido eso. Inclusive hay palabras clave que son muy largas. Por ejemplo, acá hasta abajo estamos utilizando la palabra set face smooth group, por ejemplo, ¿no? Entonces es una palabra bastante larga. Yo podría empezar con set, le pongo control enter y entonces me sale de hecho una lista de todas las palabras clave del lenguaje que comienzan con set. Entonces yo puedo poner set face mat id, set mesh o set face smooth group. Le pongo enter y me sale la palabra. ¿Sí? Entonces a veces para no inclusive cometer errores en redacción, el autocompletar palabras es muy útil. Y bueno, otra herramienta que tenemos en MaxScript sería el Visual MaxScript. La mayoría de la gente accede directamente desde acá, se van al menú de MaxScript, le dan clic en Visual MaxScript Editor y entonces lo que hacen es poder crear una interfase de usuario, ¿sí? Esto es similar a quienes han usado, por ejemplo, el Visual Basic o algún software de estos Visual C++, Visual Studio, pues. Pues bueno, es una forma de tener la interfase gráfica a la mano y poner los botones, los spinners, etcétera, en una posición específica. Entonces casi todo mundo pues, lo utiliza así. Se va directamente al menú, abre el MaxScript y entonces se pone a ponerle cosas, ¿no? Le podemos poner, por ejemplo, un check button. Hay, por ejemplo, aquí un grid, un snap, que nos sirve, es muy útil para saber exactamente en qué posiciones y qué tamaños hacemos las cosas. Puedo poner entonces, por ejemplo, grupos de herramientas para dentro de un grupo en particular, por ejemplo, poner botones. O cualquier otro tipo de herramientas de interfaz de usuario. Perdón, aquí está otro botón, etcétera. Y los objetos tienen propiedades. Entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, a este botón, le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar el caption, que es la etiqueta que tiene, botón, le puedo cambiar su posición, etcétera, o la puedo simplemente mover y utilizar el grid, por ejemplo, para estar modificando la posición, etcétera. Le puedo poner el tooltip, no sé, X cosa, ¿no? Entonces, bueno, diseño aquí mi interfaz de usuario, después me voy a File, le pongo guardar como y lo guardo, por ejemplo, como un archivo .b, no BMS, no, perdón, lo guardo como un archivo .ms
y ese archivo después lo puedo abrir en el editor. Puedo irme a File, Open, irme a Escritorio y abrir, por ejemplo, el archivo UI, y entonces ya tengo un rollout que se llama un named rollout, bueno, porque no le puse nombre, y viene check button, groups, group box, button, etcétera. Bueno, esa es una forma de utilizar Visual Max Script, pero no es la forma más inteligente de hacerlo. La forma más inteligente de hacerlo sería que, si de todas maneras nosotros vamos a comenzar a escribir código como tal, por ejemplo, yo aquí me puse a crear mis parámetros, me puse a crear un rollout, etcétera. Si yo tengo, por ejemplo, un rollout creado en un script, que de hecho es este que está aquí, yo, por ejemplo, puse los spinners y tengo las opciones del nombre, de la etiqueta, tengo el tipo, World Units, tengo el rango, pero por ejemplo aquí no tengo opciones de posición ni nada parecido. Yo al final estoy dejando que el Max en automático ponga todos los spinners en una X posición de manera automática. Pero tal vez yo quisiera poner un botón, agregar cosas aquí, ¿no? Entonces yo lo que puedo hacer es un rollout que ya existe en un script, lo puedo editar. Si nos vamos a Tools, le puedo decir Edit Rollout y entonces me abre. Aquí hay un error. Type already one. Ok, voy a pausar el video para ver dónde está el error. Ok, lo voy a explicar con el otro tutorial, con el que habíamos estado trabajando, con el cono, el que se llamaba MyCone. Fue el primero que apenas teníamos, por ejemplo, el número de lados, todavía no teníamos los segmentos. Entonces, si yo selecciono, si yo pongo mi mouse encima de un rollout que ya está creado, que por ejemplo aquí los spinners ni siquiera tienen una opción de posición igual que el otro, porque se están poniendo automáticamente. Pongo mi mouse encima, me voy a Tools, me voy a Edit Rollout y entonces me aparece la pantalla de Visual Max Script. Lo interesante es que si yo, por ejemplo, hago modificaciones aquí directamente, al dar guardar, en automático se van a hacer cambios acá. Por ejemplo, yo acá puedo ver que ya en automático estos spinners, por ejemplo, ya tienen la variable posición en automático. Si yo lo selecciono, por ejemplo, pongo el grid y lo separo, por ejemplo, un poco más y los cambio de lugar, etcétera, cualquier cambio que yo haga se va a poder ver inmediatamente a la hora de dar clic en guardar. De hecho, si le doy guardar y después voy acá y ejecuto el código, pues obviamente va a haber modificación. Y puedo agregar cosas. Puedo, por ejemplo, aquí crear un botón, puedo agregar un check button, puedo agregar un grupo de cosas, no sé, un drop button, perdón, un combo box. Le doy guardar y entonces en automático se está creando la interfaz que yo hice de manera visual. Le pongo control E y entonces MyCone ahora ya tiene esta interfase modificada. Es una forma muy fácil de pronto rápidamente escribir, por ejemplo, los objetos que yo quiero en el código y después igual y ya ponernos a pensar en lo bonito que quiero que se vean. De otra manera, si yo utilizo MaxScript, el Visual Max Script desde el inicio, yo tendría que abrir esta ventana por cada rollout nuevo que quiero hacer y andar copiando y pegando código y la verdad es que puede ser bastante más tardado. Por ejemplo, yo estando aquí en el código, yo puedo ir a Tools y decir New Rollout y puedo crear un rollout nuevo, por ejemplo, con una imagen, con un bitmap, le pongo guardar y entonces me ha creado un rollout nuevo en donde antes no había. Este de hecho lo voy a indentar en todo caso porque está, bueno, ya que se quede, está correcto. Entonces este rollout no existía y sin embargo ahora ya, si corro el código MyCone, ahora ya tengo dos rollouts, uno con las interfaces normales y otro con la imagen. No me voy a detener ahorita en hacer que esto se vea bonito y simplemente es un ejemplo que quiero mostrar de cómo usar el Visual Max Script, pero es una herramienta muy poderosa para poder hacer herramientas que se vean más profesionales, que la interfaz esté muy bien pensada, muy bien diseñada y de pronto a veces igual a uno no se le puede ocurrir o no se puede uno acordar de exactamente toda la cantidad de cosas que se le pueden, por ejemplo, poner a un spinner. Entonces de pronto yo pongo el spinner, pongo el nombre, igual y pongo por ejemplo el rango y entonces después ya directamente en el Visual, Tools, Edit Rollout, un spinner en particular, yo ya veo que le puedo poner un controlador, le puedo poner escala, le puedo poner el rango que este ya lo tiene, le puedo poner por ejemplo el caption, X, ¿no? O sea, entonces, bueno, es solamente lo que quería explicar ahorita. El video es muy cortito, solamente para mostrarles la forma más rápida de utilizar Visual Max Script y ese par de shortcuts que les mostré. Control Enter para
autocompletar las palabras claves del lenguaje, y control Q para hacer los comentarios de varias líneas al mismo tiempo, para comentarlas y descomentarlas.